La selva estaba en silencio. No es el silencio apacible de un bosque desierto. Es el peligroso, el que hace que los soldados experimentados aprieten con más fuerza sus fusiles. El que te indica que algo se mueve ahí fuera en la oscuridad. Algo que no puedes ver, no puedes oír y no puedes detener. Un oficial británico se acurrucaba contra un árbol en la selva de Birmania en 1944. Había luchado en el norte de África. Había sobrevivido a Dunkerque. No era un hombre que se asustara fácilmente. Pero esa noche, algo andaba mal. Sus centinelas, soldados experimentados y curtidos, estaban cayendo uno a uno, sin disparos, sin gritos, sin ningún sonido. Solo, hombres que desaparecían en la oscuridad. Al amanecer, la posición enemiga había sido destruida, los suministros tomados, los prisioneros capturados, y los responsables habían regresado a sus líneas sin dejar rastro alguno. El oficial presentó su informe al mando. Escribió, y aquí parafraseo porque el documento original se encuentra en un archivo de Londres, algo que no debería ser posible escribir sobre soldados en el siglo XX. Escribió que, en ese momento, creía que sus propios hombres habían sido atacados por fantasmas. Se equivocaba. No eran fantasmas. Eran gurkas. ¿Y qué les sucedió? Que los forjó, que soportaron y que lograron a lo largo de casi 200 años de la guerra más brutal de la historia de la humanidad. Esa es una historia que la mayoría de la gente nunca ha escuchado por completo. No la versión turística. No la versión ceremonial con el famoso cuchillo curvo y el desfile formal. La historia real. La historia de muchachos de las montañas de Nepal que se convirtieron, según el consenso de historiadores militares, soldados profesionales y sus enemigos por igual, en algunos de los guerreros más temibles y efectivos que el mundo moderno haya producido jamás. Esta es esa historia. Para comprender a los gurkas, primero hay que entender de dónde vienen. Y de dónde vienen no se trata solo de un lugar en un mapa. Es un mundo aparte. Nepal se encuentra en la confluencia del subcontinente indio y la meseta tibetana. El Himalaya, la cordillera más alta de la Tierra, se extiende a lo largo de su frontera norte como la columna vertebral del planeta. Allí se alza el Everest de 8.849 metros sobre el nivel del mar. Pero el Everest casi eclipsa todo lo demás, porque el Himalaya no es una sola montaña. Son cientos de montañas, miles de crestas, valles tan profundos que la luz del sol solo llega al fondo durante unas pocas horas al día. Pasos tan altos que la sangre no puede transportar suficiente oxígeno para que los músculos funcionen con la eficiencia que se requiere a nivel del mar. Las personas que han habitado estas montañas durante generaciones no se parecen a las de ningún otro lugar del planeta. No por mitología ni por romanticismo, sino por una adaptación biológica simple y brutal. Los niños que crecen a altitudes de entre 2.000 y 4.000 metros desarrollan sistemas cardiovasculares que serían la envidia de los atletas profesionales en las tierras bajas. Su capacidad pulmonar, su eficiencia en el uso del oxígeno, su capacidad para soportar el esfuerzo físico en condiciones que harían que un hombre normal se arrodillara, estas cualidades no se entrenan, sino que se heredan. Se adquieren a lo largo de siglos de vida en un lugar que castiga la debilidad sin piedad. Los pueblos que se convertirían en los gurkas, los gurung, los magar, los rai, los limbu y los tamán, eran guerreros mucho antes de la llegada de los británicos al sur de Asia. Su sociedad valoraba el servicio militar. Se esperaba que sus jóvenes fueran fuertes, disciplinados e intrépidos, no como una aspiración, sino como un requisito fundamental. Pero aquí reside el detalle crucial que la mayoría pasa por alto. No eran guerreros salvajes. No eran combatientes indomables impulsados por la ira. Eran, y esta es la palabra que se repite en cada relato escrito sobre ellos a lo largo de 200 años, profesionales, tranquilos bajo presión, obedientes a las órdenes, capaces de una violencia extraordinaria cuando era necesario y de una contención extraordinaria cuando se les ordenaba. La combinación de superioridad física y disciplina mental no es común. En la historia militar es casi única, y los británicos, a su manera particular y a menudo catastrófica, lograron descubrirlo intentando matarlos. Corría el año 1814. La Compañía Británica de las Indias Orientales, que en aquel entonces prácticamente dirigía un imperio privado en todo el subcontinente indio, expandía su territorio hacia el norte. Se toparon con algo inesperado. El reino de Nepal, bajo el gobierno de la joven y ambiciosa dinastía Shah, se expandía hacia el sur justo en ese mismo momento. Lo que siguió fue la Guerra Anglo-Nepalesa, también conocida como la Guerra Gurkha, que duró de 1814 a 1816.
Debería haber sido una victoria británica sencilla. La Compañía Británica de las Indias Orientales contaba con ejércitos profesionales, artillería, redes logísticas y superioridad numérica. Nepal no disponía de nada de esto en una medida comparable. Lo que Nepal tenía eran hombres como estos. Los comandantes británicos se encontraron luchando contra un enemigo que no se comportaba como ningún otro a que se hubieran enfrentado antes. Los soldados nepalíes atacaban de noche con tal sigilo y precisión que los centinelas británicos caían muertos antes de poder dar la alarma. Se movían por terrenos que los oficiales británicos habían considerado intransitables, apareciendo en flancos y cimas de colinas que nadie había pensado en defender. Luchaban con una ferocidad que, según describieron varios oficiales británicos en numerosas partes de guerra, desafiaba toda explicación militar racional. Los británicos ganaron la guerra, a duras penas, y con una humillación considerable. Las bajas fueron mucho mayores de lo que nadie había previsto. Varios comandantes británicos quedaron prácticamente arruinados profesionalmente por su incapacidad para enfrentarse a los combatientes nepalíes. Un general británico murió en un asalto nocturno que sus oficiales describieron posteriormente como ejecutado casi sobrenaturalmente. El Tratado de Sugauli de 1816 puso fin a la guerra y otorgó a los británicos el control de territorios que incluían partes de los actuales Uttarakhand e Himachal Pradesh. Pero los británicos, a diferencia de muchas potencias coloniales, eran capaces de un tipo particular de respeto. El respeto que surge de haber sentido un miedo genuino hacia alguien. Y, efectivamente, sentían miedo. El mayor general David Sterloni, uno de los comandantes británicos más competentes del conflicto, escribió en su correspondencia personal algo que resonaría en el pensamiento militar durante el siglo y medio siguiente. Escribió que el soldado nepalí era, cito, uno de los hombres más valientes que jamás hayan combatido. Sostenía que estos guerreros no debían convertirse en enemigos permanentes de la corona británica. De ser posible, debían transformarse en algo completamente distinto. La idea echó raíces. En 1815, incluso antes de que la guerra concluyera formalmente, los británicos ya reclutaban soldados nepalíes para sus filas. Los llamaban Gurkhas, una anglicización derivada de la ciudad de Gorkha, en el centro de Nepal, de donde procedía originalmente la dinastía Shah, y el acuerdo alcanzado entre los británicos y el gobierno nepalí, que permitía a los ciudadanos nepalíes servir en el ejército indio británico, se convertiría en una de las alianzas militares más duraderas de la historia. Permítame darle una cifra que hará que esto sea real. Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, aproximadamente 200.000 soldados gurkhas sirvieron en los ejércitos británico e indio. 200.000. De un país que en 1914 tenía una población total de entre 5 y 6 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, Nepal envió una proporción mayor de sus hombres disponibles a luchar en una guerra extranjera, una guerra que no tenía nada que ver con las fronteras. Los intereses ni el pueblo de Nepal, que casi cualquier otra nación beligerante del mundo. Lucharon en Francia, en Gallipoli, en Mesopotamia, en Salónica, en Palestina, en todos los principales frentes de la guerra. En esa guerra ganaron 2 cruces Victoria, la máxima condecoración militar británica. Pero la cifra en sí no refleja su verdadero impacto, porque lo que realmente lograron fue confirmar, ante los ojos de todos los estamentos militares de Europa y Oriente Medio, que lo que los británicos habían presenciado por primera vez en 1814 no fue casualidad, no fue suerte, no fue producto de la sorpresa, ni de un terreno ventajoso. Eran ellos, así eran ellos. Entre 1914 y 1918 murieron aproximadamente 20.000 soldados gurkhas. Otros 24.000 resultaron heridos. Soportaron el mismo barro, el mismo gas, el mismo fuego de ametralladora, la misma futilidad devastadora de la guerra de trincheras que destrozó naciones enteras. Y siguieron luchando. Entonces comenzó la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que habían hecho antes no fue más que el prólogo. Aquí es donde necesitamos encontrarnos con alguien. No solo un tipo de soldado, no solo un regimiento, un hombre, un ser humano concreto, con nombre y documentado, que represente en su propia historia algo mucho más profundo sobre lo que fueron los Gurkhas y lo que hicieron. Su nombre era Lachman Gurung. Nació en una pequeña aldea de Nepal. No era alto. Los soldados Gurkha rara vez lo eran.
con una estatura promedio de entre 1,60 y 1,65 metros, lo que se convertiría en una de las grandes ironías militares del siglo XX. Se alistó como voluntario en el ejército indio británico durante la Segunda Guerra Mundial y fue asignado al 8º Regimiento de Fusileros Gurkha. En 1945, en el frente del río Irrawaddy en Birmania, el pelotón de Lachimangurung mantuvo una posición contra una fuerza japonesa que lo superaba en número en una proporción que debería haber hecho imposible la resistencia. Los japoneses atacaron de noche. Claro que atacaron de noche. Y llegaron en oleadas. La primera granada cayó en la trinchera cerca de Gurung. La recogió y la devolvió. Cayó la segunda granada. La recogió y la devolvió. La tercera granada cayó y explotó en su mano antes de que pudiera lanzarla. Le destrozó casi toda la mano derecha. Le hirió el brazo. Le dio en la cara. Ahora estaba solo en su trinchera. La mayoría de sus compañeros estaban muertos o incapacitados. Solo le quedaba una mano. Los japoneses continuaron su asalto. Lachimangurung, con su mano izquierda, cargó y disparó su fusil durante 4 horas, atravesando 31 oleadas de asalto japonesas. Mató personalmente a 31 soldados japoneses. Al amanecer, la posición se mantuvo. Le otorgaron la Cruz Victoria. Cuando le preguntaron después qué había estado pensando durante esas 4 horas, según se cuenta, respondió, a través de un traductor, algo muy sencillo, que había decidido que no iban a pasar. Eso es todo. Esa es toda la explicación. No Ibn Aprabar. Lachimangurung vivió hasta 2010. Tenía 92 años. Y pasó los últimos años de su vida en una batalla legal con el gobierno británico por los derechos de pensión, un tema al que volveremos más adelante, porque es importante. Es sumamente importante. Pero primero, volvamos a la selva, porque aquí es donde comienzan las historias de fantasmas. La campaña de Birmania durante la Segunda Guerra Mundial es una de las historias militares más brutales, menos conocidas y extraordinarias del siglo XX. Se extendió de 1941 a 1945, 4 años de combates en uno de los terrenos más inhóspitos del planeta. La selva birmana, durante la temporada de monzón, recibe hasta 500 centímetros de lluvia. La temperatura y la humedad se combinan para crear condiciones propicias para la infección de heridas en cuestión de horas. En los primeros años de la campaña, la malaria, la disentería y el tifus de los matorrales causaron más muertes que los propios combates enemigos. Los japoneses conquistaron Birmania en 1942 con una rapidez alarmante, obligando a las fuerzas británicas e indias a replegarse a la India en una de las retiradas más humillantes de la historia militar británica. El motivo era importante. Los japoneses no solo estaban mejor equipados, en muchos casos, no lo estaban, sino que estaban mejor adaptados, tanto psicológica como prácticamente, al combate en terreno selvático. Se movían con mayor rapidez. Utilizaban el terreno con más inteligencia. No dependían de carreteras ni líneas de suministro como exigía la doctrina militar europea convencional. Para reconquistar Birmania, los ejércitos británico e indio tuvieron que aprender a hacer lo mismo. Y nadie aprendió más rápido que los regimientos Gurkha. Los Chindits, una fuerza de operaciones especiales creada por el excéntrico y brillante brigadier de Wingate, fueron una de las primeras formaciones británicas en adentrarse en la Birmania ocupada por los japoneses. La fuerza estaba compuesta por diversas unidades, pero el componente Gurkha era desproporcionadamente importante. Y lo que hicieron en esas selvas, operando a cientos de kilómetros tras las líneas japonesas, abastecidos por lanzamientos aéreos, orientándose por las estrellas, los ríos y el ángulo del musgo en los árboles, es casi imposible de comprender del todo en retrospectiva. Operaron en completo silencio de radio durante semanas. Emboscaron columnas de suministros japonesas en carreteras que ningún planificador militar occidental había cartografiado. Destruyeron puentes, cortaron las líneas de comunicación y desaparecieron en el bosque antes de que los japoneses pudieran organizar una respuesta coherente. Pero fueron las operaciones nocturnas las que crearon la leyenda. Esto requiere una explicación técnica, porque cambia todo lo que crees saber sobre el combate. El pensamiento militar moderno habla mucho de la disciplina del ruido, la práctica de moverse sin hacer ruido audible. Se entrena, se practica, y es extremadamente difícil, porque los seres humanos somos ruidosos por naturaleza. Respiramos audiblemente, nuestra ropa cruje, nuestro equipo traquetea, nuestros pasos crujen ramas y aplastan hojas. Un soldado entrenado puede reducir este ruido significativamente, pero reducirlo casi a cero,
mientras se mueve rápidamente, a través de la selva densa, de noche, requiere algo que va más allá del entrenamiento. Los Gurkhas llevaban haciendo esto en las montañas de Nepal desde su infancia. No porque se entrenaran para el combate, sino porque las montañas están llenas de animales que te matarán, y cazarlos para alimentarse requiere silencio. La capacidad de moverse sin hacer ruido por terrenos difíciles no era para ellos una habilidad militar, sino una habilidad de supervivencia. Era tan natural como respirar. Los oficiales británicos que observaron las patrullas Gurkha en Birmania y posteriormente en Malasia escribieron relatos que, individualmente, podrían considerarse exageraciones. Sin embargo, en conjunto, forman un patrón demasiado consistente como para ignorarlo. Un oficial describió haber visto una patrulla Gurkha de 12 hombres moverse entre la maleza espesa por la noche con, y cito textualmente, menos ruido que una sola hoja a caer. Otro describió cómo los soldados Gurkha podían cruzar un camino de grava. La grava, la superficie más ruidosa imaginable para un soldado de infantería, sin producir un sonido que pudiera detectar a 5 metros de distancia. Y el arma que portaban lo hacía todo aún más extraño. El kukri. No se puede contar esta historia sin el kukri. Se trata de una hoja curva, de entre 40 y 60 centímetros de longitud, según el diseño. La curva no es decorativa, sino funcional. La curvatura hacia adentro de la hoja concentra la fuerza del corte en una superficie menor, lo que significa que un golpe con un kukri genera mucha más energía de corte por centímetro cuadrado que una hoja recta de masa equivalente. En resumen, un kukri, en manos de alguien que sabe usarlo, es terriblemente eficaz. Los Gurkhas llevaban usando el kukri desde hacía más tiempo de que se puede datar con precisión. Era su herramienta multiusos. La utilizaban para cortar leña, preparar comida y desbrozar. Y también era su arma. La transición entre ambas funciones no siempre era evidente desde fuera. En el combate cuerpo a cuerpo, en el que casi siempre se convertía la guerra en la jungla, el kukri otorgaba a los soldados Gurkhas una ventaja decisiva. Era rápido, era silencioso, era letal, y, quizás lo más importante desde un punto de vista psicológico, y la guerra es fundamentalmente psicológica, era aterrador enfrentarse a él. Los soldados japoneses que sobrevivieron a los enfrentamientos con las unidades Gurkha presentaron informes de inteligencia que describían, con sorprendente coherencia, el mismo fenómeno. Los Gurkha aparecían en la oscuridad, casi sin previo aviso, y entonces todo terminaba. Según se informa, un comandante japonés en Birmania dio una orden a sus tropas que ha sido citada en numerosos relatos históricos, aunque el documento original es difícil de verificar. Advirtió a sus hombres que trataran cualquier encuentro con soldados Gurkhas no como un combate normal, sino como una situación de evacuación de emergencia. La orden permanente, según se ha informado, era esencialmente, si hay Gurkhas en la zona por la noche, retírense. Esto no fue cobardía, fue una evaluación de riesgos racional. Los japoneses eran, por sí mismos, formidables pilotos de cazas nocturnos, con una disciplina y un valor excepcionales. Que emitieran ese tipo de orden sobre otra unidad lo dice todo sobre lo que representaban los Gurkhas. Pero nos estamos adelantando, porque la historia de fantasmas, la que abre ese documental, ocurrió en un lugar y un momento muy específicos. Y los detalles nos revelan algo no solo sobre los Gurkhas, sino sobre la naturaleza misma de la guerra no convencional. Corre el año 1944. La operación aliada en Birmania comienza a dar un giro. El general William Slim, uno de los mejores comandantes que Gran Bretaña produjo durante toda la Segunda Guerra Mundial, un hombre que comprendía a sus soldados con extraordinaria claridad, lidera la reconquista de Birmania con su 14º ejército. El 14º ejército es una fuerza multilingüe. Soldados británicos, indios, Gurkhas, de África Occidental y de África Oriental luchan juntos en condiciones que habrían desmantelado a organizaciones menos formidables. Los japoneses establecieron una línea defensiva alrededor de la ciudad de Imphal y la pequeña localidad de Koima, en lo que hoy es el estado indio de Nagaland. La batalla de Imphal-Koima, que se libró entre marzo y julio de 1944, ha sido descrita por el Museo Nacional del Ejército Británico como la mayor batalla jamás librada por Gran Bretaña. Fue una contienda muy reñida. Los japoneses, en una audaz ofensiva, cortaron la carretera entre Koima e Imphal y rodearon ambas posiciones. De haber logrado abrirse paso, habrían entrado en territorio indio. No lograron abrirse paso. Numerosos batallones Gurkha formaron parte de las fuerzas defensivas y de contraataque tanto en Imphal como en Koima.
El primer batallón del 17º Regimiento Dogra, el cuarto batallón del 7º Regimiento Rajput y varios batallones Gurkha mantuvieron posiciones bajo asedio durante semanas. Los combates fueron cuerpo a cuerpo y de una brutalidad que la historia, por muy edulcorada que sea, no puede describir completamente. En una posición histórica famosa, la colina de la guarnición en Koima, soldados británicos, gurkhas y japoneses luchaban desde posiciones tan cercanas que podían oír la respiración de los demás. Pero fue durante la contraofensiva, cuando Slim comenzó a hacer retroceder a los japoneses, que las operaciones de los Gurkha adquirieron la calidad que tanto inquietó al oficial británico mencionado al principio de este documental. Slim necesitaba información. Necesitaba conocer la disposición exacta de las fuerzas japonesas a lo largo de un frente que se extendía cientos de kilómetros a través de algunas de las selvas más impenetrables de Asia. El reconocimiento convencional, moviéndose a la luz del día, utilizando rutas establecidas y manteniendo contacto por radio, estaba produciendo información incompleta y peligrosamente imprecisa. Así pues, se enviaron las unidades de patrulla de largo alcance Gurkha. Se adentraban en la selva durante días. Se desplazaban exclusivamente de noche siempre que era posible. Comían alimentos fríos para que ningún fuego delatara su posición. Se comunicaban mediante señas y un sistema de leves toques, una mano en el hombro, dos dedos en la muñeca, que transmitían información compleja sin pronunciar una sola palabra. Cartografiaron las posiciones japonesas desde distancias inferiores a 50 metros. En algunos casos, penetraron por completo los perímetros japoneses, atravesando posiciones vigiladas como humo a través de una mosquitera, y emergieron al otro lado con prisioneros interrogados y documentos capturados. El oficial británico cuyo informe dio origen a esta historia estaba destinado en una posición avanzada a lo largo de la carretera de Tidim. Había sido advertido de que una patrulla Gurkha operaba en su zona, pero la advertencia había sido imprecisa en cuanto a la fecha. Cuando sus centinelas comenzaron a desaparecer, sin morir ni dar la alarma, simplemente se esfumaron, y cuando la posición enemiga, a 300 metros al norte de la suya, fue hallada destruida al amanecer sin que se hubiera oído un solo disparo durante la noche, inicialmente no relacionó esto con la patrulla Gurkha. Lo relacionó con lo sobrenatural. Su oficial de inteligencia, un hombre con un conocimiento más agudo de las capacidades reales de las unidades que operaban en su zona, lo corrigió amablemente por la mañana. Los centinelas habían sido neutralizados temporalmente y trasladados a posiciones seguras para que la patrulla pudiera operar sin provocar un tiroteo. La posición enemiga había sido destruida con armas blancas y granadas capturadas, no con armas de fuego, por lo que no se había oído ningún ruido. La patrulla Gurkha había atravesado toda su zona, cumplido su objetivo y se había marchado, y él había estado a 10 metros de ellos en un momento dado durante la noche sin saberlo. Se quedó allí de pie, a la luz de la mañana, intentando asimilarlo. No lo conseguía del todo, y en su informe escribió algo que se convirtió, de forma discreta, siguiendo la tradición oral informal de los comedores oficiales desde Delhi hasta Londres, en una de las frases más famosas de la historia de la relación británica con sus soldados Gurkha. Él escribió: «Creo en los fantasmas». La historia de los Gurkhas no termina en 1945. De hecho, el periodo de posguerra añade una dimensión a su historia que la hace más compleja y emocionalmente significativa que los relatos del campo de batalla por sí solos. Cuando la India alcanzó la independencia en 1947, fue necesario tomar una decisión crucial sobre los regimientos Gurkha. En aquel entonces, 10 regimientos de fusileros Gurkha servían en el ejército indio británico. Según los términos del acuerdo tripartito de 1947, negociado entre Gran Bretaña, la India y Nepal, 6 regimientos fueron transferidos al nuevo ejército indio, donde continúan sirviendo hasta el día de hoy como los fusileros Gurkha del ejército indio. 4 regimientos, el segundo, el sexto, el séptimo y el 10º, fueron conservados por el ejército británico y reorganizados como la Brigada de Gurkhas. Esto suena a un asunto administrativo, pero no lo era. Fue una decisión que tendría profundas consecuencias para las personas involucradas, y esas consecuencias no se manifestarían por completo hasta 60 años después. La Brigada de Gurkhas continuó la lucha. En Malasia, entre 1948 y 1960, durante la emergencia malaya, los batallones Gurkhas constituyeron la columna vertebral de las operaciones en la jungla contra los insurgentes comunistas. 12 años de contrainsurgencia en la selva tropical. Los Gurkhas fueron tan eficaces que el mariscal de campo Sir Gerald Temple,
alto comisionado de Malasia que supervisó la exitosa conclusión de la emergencia, afirmó que la campaña no se habría podido ganar sin ellos. Luego, la confrontación Indonesia, Konfrontasi, de 1963 a 1966, cuando Indonesia, bajo el mando de Sukarno, impugnó la formación de Malasia. De nuevo, unidades Gurkha en la frontera selvática. De nuevo, la misma historia. Avanzando en la oscuridad. Avanzando en silencio. Recopilación de inteligencia que desafiaba toda explicación convencional. Combates librados y ganados en terrenos donde la ventaja militar convencional no significaba nada. En la Guerra de las Malvinas de 1982, un entorno completamente distinto, frío, ventoso y sin árboles, se desplegó el 1-7 grados batallón de fusileros Gurkha del Duque de Edimburgo. El terreno no se parecía en nada a lo que habían entrenado en Nepal o Malasia, pero eso no importó. Su reputación ofrecía de tal manera que las fuerzas argentinas, al enterarse de que las unidades Gurkha avanzaban hacia sus posiciones en el Monte William, abandonaron las posiciones defensivas preparadas, posiciones que ellos mismos habían construido y reforzado, sin esperar a ser atacadas. Este es el poder de una reputación forjada a lo largo de 160 años de combate. Los Gurkhas no tuvieron que luchar en la batalla del Monte William. La batalla terminó antes de empezar gracias a quienes eran. Y entonces llegó 1997, la transferencia de soberanía de Hong Kong, y con ella, una cuestión que el gobierno británico había estado eludiendo discretamente durante décadas irrumpió en la conciencia pública con una fuerza que nadie había previsto. Los Gurkhas que sirvieron en el ejército británico no cobraban lo mismo que los soldados británicos. Durante la mayor parte del siglo XX, se les pagaba según los salarios nepalíes, significativamente inferiores a los del ejército británico. Esto se justificaba oficialmente con el argumento de que el coste de vida en Nepal era menor que en Gran Bretaña. Esta lógica, según la perspectiva, era una cuestión de pragmatismo económico, una forma de desigualdad institucionalizada aplicada a hombres que morían en las guerras británicas. Pero el problema de las pensiones fue más allá. Los soldados Gurkha que se jubilaron antes de 1997 no tenían derecho a establecerse en el Reino Unido. Después de 1997, cuando la base de la brigada se trasladó de Hong Kong a Gran Bretaña, las reglas cambiaron, pero solo para quienes se jubilaron después de esa fecha. A miles de veteranos que habían servido 15, 20 o 25 años en el ejército británico, que habían luchado en Malasia, Borneo, las Malvinas e Irlanda del Norte, se les negó el derecho a vivir en el país cuyo uniforme habían vestido. La campaña para cambiar esta ley se convirtió en una de las campañas por los derechos civiles más visibles de la Gran Bretaña de principios del siglo XXI. Su figura más destacada fue la actriz Joanna Lumley, cuyo padre había servido junto a soldados Gurkhas en la Segunda Guerra Mundial y que se entregó a la campaña con una ferocidad propia de una ladera en Birmania. En 2009, tras una intensa campaña parlamentaria, el gobierno británico modificó las normas. A los veteranos Gurkha que habían servido durante al menos 4 años se les concedió el derecho a establecerse en el Reino Unido. La reacción en Nepal fue compleja. Hubo gratitud. También cierto cansancio. La sensación de que esto no debería haber requerido una campaña de una década para lograrse, que hombres que habían dedicado una parte importante de sus vidas a un ejército extranjero tal vez merecían no tener que luchar por derechos básicos con la misma intensidad con la que antes habían luchado por los objetivos de sus comandantes. Lachiman Gurung, el hombre con una sola mano que resistió 31 oleadas de ataque japonesas, vivió en un pequeño apartamento en Londres durante los últimos años de su vida, tras haber obtenido finalmente el derecho a hacerlo después del fallo judicial de 2009. Falleció en 2010 a los 92 años. Aquí hay algo filosóficamente importante que va más allá de la historia militar, y vale la pena reflexionar sobre ello un momento. Durante 200 años, el soldado Gurkha ha existido en un espacio peculiar. No lucha por su propio país. Nepal es una nación soberana que ha mantenido una neutralidad oficial en la mayoría de los conflictos en los que sus ciudadanos combatieron como Gurkhas. Tampoco lucha por su país de adopción en el sentido estricto, ya que su estatus dentro de este ha sido históricamente contingente y limitado. En muchos sentidos, lucha por algo más abstracto y personal que la lealtad nacional. Está luchando porque dijo que lo haría. Esto no es poca cosa. En un mundo donde la lealtad institucional suele ser transaccional, donde el compromiso dura solo mientras las condiciones sean favorables, la tradición Gurkha representa algo casi arcaico en su sencillez. Acepta servir. Serves. Cueste lo que cueste.
Sea cual sea el terreno que enfrentes, sea cual sea el ejército que tengas delante, sean cuales sean las condiciones que impongan el clima, la política o el terreno, cumples con el deber que te has comprometido a cumplir. Esto es lo que hace que las historias de fantasmas sean reales, trascendiendo los incidentes específicos. Los Gurkhas se mueven silenciosamente en la noche no porque sean seres sobrenaturales. Se mueven silenciosamente porque son sumamente competentes, porque se han entrenado, adaptado y portado la herencia física de generaciones de gente de montaña, y porque se han comprometido con la excelencia de tal manera que lo sobrenatural parece, de alguna forma, una explicación insuficiente. El oficial británico que escribió, "Creo en fantasmas", no estaba confundido acerca de lo que había presenciado. Simplemente buscaba el único lenguaje que le parecía adecuado. Quería decir, lo que acabo de presenciar no puede explicarse dentro del marco de lo que sé sobre la capacidad humana. Por lo tanto, necesito un marco diferente. El marco diferente no son fantasmas. El marco diferente son hombres que decidieron, hace generaciones, que serían los mejores en lo más difícil, y luego, simplemente, a costa de sangre, sacrificio y siglos de servicio, cumplieron esa promesa. En la actualidad, la brigada de Gurkhas sigue prestando servicio en el ejército británico. Su fuerza actual es de aproximadamente 3.500 soldados distribuidos en varios batallones, regimientos y unidades de apoyo, entre las que se incluyen los ingenieros Gurkha de la Reina, las señales Gurkha de la Reina y el regimiento logístico Gurkha de la Reina. El proceso de selección sigue siendo extraordinariamente competitivo. Aproximadamente 28.000 jóvenes nepalíes se presentan cada año para cubrir unas 280 plazas disponibles. Las pruebas, que incluyen una carrera cargando una cesta de arena de 25 kilogramos llamada Dokoron, una prueba brutal de condición física y determinación, están diseñadas no solo para encontrar a los candidatos más aptos, sino también a aquellos que se niegan a rendirse cuando todo su cuerpo les dice que paren. En 2019, soldados Gurkhas fueron desplegados en Chipre, Brunei y Afganistán como parte de las misiones de entrenamiento de la OTAN, además de en otros lugares que no pueden revelarse públicamente. Siguen siendo enviados a los lugares más peligrosos. Siguen siendo enviados en la oscuridad. Siguen haciendo lo que siempre han hecho. Los regimientos Gurkha del ejército indio, los 6 que permanecieron en el país tras 1947, cuentan con una trayectoria igualmente extraordinaria. Han combatido en todos los principales conflictos indo-pakistaníes, en la Guerra Sino-India de 1962 y en operaciones de contrainsurgencia en el noreste de la India. El Paramveer Chakra, la máxima condecoración militar de la India, equivalente a la Cruz Victoria, ha sido otorgado a soldados Gurkha en múltiples ocasiones. En Nepal, la tradición Gurkha sigue influyendo en la identidad nacional de maneras tanto positivas como controvertidas. Las remesas enviadas por los soldados Gurkha, tanto del ejército británico como del indio, han sido históricamente un componente importante de la economía nepalí. Los veteranos Gurkha gozan de gran prestigio en la sociedad nepalí. Sin embargo, en Nepal también se debate si este sistema, que implica que ciudadanos nepalíes luchen y mueran en ejércitos extranjeros, con derechos y compensaciones históricamente inferiores a los de los soldados locales, es algo que una nación plenamente soberana debería seguir manteniendo. Es una conversación sin una respuesta fácil. La realidad económica de Nepal, uno de los países más pobres de Asia, ofrece una respuesta. La dignidad de los propios soldados ofrece otra, más compleja. Pero no nos detengamos en la complejidad. Terminemos donde empezamos, en la oscuridad. En Birmania, ahora Myanmar, hay una ladera sin monumento, ni una placa, ni una ceremonia organizada. La selva ha recuperado hace mucho tiempo el terreno que alguna vez fue despejado. El lugar donde una patrulla Gurkha atravesó una zona controlada por los británicos la noche de 1944 sin ser detectada, destruyó una instalación enemiga sin disparar un solo tiro y regresó a sus líneas antes del amanecer. Ahora es solo tierra sin marcar bajo los árboles. Pero el oficial que redactó ese informe vivió 40 años más después de que terminara la guerra. En su vejez, fue entrevistado por un historiador militar que estaba recopilando una historia oral de la campaña de Birmania. El historiador le preguntó sobre aquella noche, sobre lo que había escrito y sobre sí. En retrospectiva, le resultaba vergonzoso haber escrito que creía en fantasmas. El viejo oficial lo pensó durante un largo rato, y entonces dijo que no. No le pareció vergonzoso en absoluto, porque, según explicó, lo que había presenciado aquella noche superaba con creces lo que creía posible para un ser humano.
Y la única respuesta honesta ante algo que escapa a nuestra comprensión es reconocerlo. Admitir que nos hemos topado con algo que escapa a nuestro entendimiento. Dijo, esa noche no vi fantasmas, pero vi hombres que se habían convertido en algo a lo que los fantasmas aspiran. Algo que atravesa paredes, que no deja rastro, que está ahí y luego desaparece, que logra su propósito por medios invisibles e indefensos. Si eso no es un fantasma, dijo, entonces no sé qué significa la palabra. Los Gurkhas llevan 200 años haciendo esto, no porque alguien les pidiera que se convirtieran en leyendas, no porque la historia los estuviera observando, sino porque, en una ladera de Nepal, hace mucho tiempo, una cultura decidió que la excelencia era el único estándar que valía la pena mantener, que ese compromiso, una vez asumido, era permanente, que cuando uno se adentra en la oscuridad, cumple con su deber. Todavía están ahí fuera, en algún lugar, ahora mismo, moviéndose a través de la oscuridad en la que otros soldados no se atreverían a entrar, y no emiten ningún sonido. Si esta historia te conmovió, si sentiste, aunque solo fuera por un instante, la magnitud de lo que estos hombres han dado a lo largo de 2 siglos, entonces ya entiendes por qué existe este canal. La historia no es una simple colección de fechas. Es una colección de seres humanos que se enfrentaron a adversidades imposibles y tomaron una decisión. Los Gurkhas tomaron su decisión hace 200 años y la han honrado cada día desde entonces. Si aprendiste algo aquí, si esta historia te abrió una puerta que no sabías que existía, por favor, dale a me gusta. Solo te llevará medio segundo y significa muchísimo para un canal como este. Le indica al algoritmo que la historia real, contada con honestidad, es algo que la gente quiere escuchar. Y ese es un mensaje que vale la pena transmitir. Suscríbete a Español Historia si aún no lo has hecho. Estamos construyendo algo importante. Una comunidad de personas que creen que las historias reales, las que no aparecen en los libros de texto, las que ocurrieron en selvas, montañas y los rincones más recónditos del siglo XX, son las que más merecen ser contadas. Deja un comentario abajo. Quiero saber, si tuvieras que atravesar esa selva de noche, sabiendo que los Gurkhas andaban por ahí en la oscuridad, ¿qué pensarías? ¿Te sentirías más seguro sabiendo que estaban a tu lado? ¿O ese silencio te seguiría aterrorizando? La próxima vez, nos vamos a un lugar aún más frío. Una historia ambientada en las montañas de Corea, a temperaturas de 40 grados bajo cero, donde un ejército rodeado y superado en número por 7-1 logró algo que ningún manual militar consideraba posible. Una batalla que cambió el curso de la guerra en 78 horas. Si crees saber cómo termina, te aseguro que no te imaginas ni la mitad. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en estas historias. Y en nombre de cada soldado Gurkha que alguna vez caminó en silencio hacia la oscuridad para que otros pudieran dormir seguros, gracias por escuchar. Jai Mahakali. Ao Gorkali. Los Gurkhas se acercan.